Hace unos días, Impunidad Cero presentó el informe titulado Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidios en México 2022. Y sí, como lo imaginaron ellos y nosotros, encontraron cifras alarmantes. Para hablar de este tema, saludo a Montserrat López. Ella es economista y analista de Impunidad Cero. Montserrat, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Bueno, pues entremos en materia. ¿Qué encontraron? Claro, como lo comentas, la semana pasada presentamos este estudio en el que encontramos la alarmante de que solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los homicidios que suceden en el país tienen una sentencia, ¿no? Lo cual es muy preocupante y, como lo comentas, pues son niveles que venimos manteniendo en los últimos años. A ver, danos más números si tienes por ahí, Montserrat. Sí, claro que sí. Pues por un lado tenemos la alta incidencia en homicidios intencionales. Registramos una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, Sí. lo que equivale a 94 personas asesinadas diariamente. Y en el caso de las mujeres, que también quisimos hacer este análisis con perspectiva de género, porque los asesinatos de mujeres pues suceden en condiciones, en situaciones distintas a los de los hombres. 10 mujeres son asesinadas todos los días, ¿no? Lo cual pues también refleja esta crisis de violencia que vivimos en el país y de niveles de impunidad alarmantes para ambos delitos. Estos son datos a nivel nacional. ¿Tienen los datos a nivel estatal, Montserrat? Sí, lo que hicimos fue hacer una medición para comparar las entidades federativas y encontramos, por ejemplo, en el caso de los homicidios intencionales, que los estados de Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Colima tienen niveles iguales o cercanos al 100% de niveles de impunidad. 100%. O sea, el que mata en Oaxaca se sale con la suya. Sí, también encontramos que hay problemas de registro y de cómo están presentando la información a las instituciones, porque no existe una base de datos pública de las sentencias, ¿no? Sí. Un poco también para que entiendan cómo hicimos el cálculo, lo que hicimos fue calcular de todos los homicidios que suceden en el país, cuántos cuentan con una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces muchos estados nos contestaban que tenían muy pocas sentencias en los 6 años, en el periodo de 6 años que analizamos, lo cual pues refleja niveles alarmantes de impunidad, pero también que no están registrando bien los casos que nos están reportando y que no existe un registro nacional de sentencias. A ver, repítenos esos estados, por favor. Digo, ojalá no nos escuchen allá, porque pues, el incentivo es, si ustedes matan en esos estados, muy probablemente se vayan a salir con la suya y nunca los van a perseguir. Pero a ver, cuéntanos cuáles son. Claro que sí, es Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Colima y Guerrero. Estos estados presentan niveles de impunidad superiores al 98%. Y Oaxaca es de nivel de 100%, que nos reportó que no había tenido ninguna sentencia en 6 años, ¿no? Lo cual esperamos que sea un problema de registro y no en realidad un problema de operación. Y otra cosa también que quisimos puntualizar en el estudio es que, si bien las sentencias son una medida de efectividad, sobre todo para este tipo de delitos de alto impacto social, lo cierto es que la justicia no se reduce en una sentencia condenatoria, ¿no? La justicia es un fenómeno más integral que tiene que contemplar pues la reparación del daño a las víctimas indirectas, claro, y también las garantías de no repetición. Claro. Y también en el informe lo que hicimos fue proponer una serie de recomendaciones en conjunto pues, con otras instituciones y personas dentro de sociedad civil para pues, salir de esta crisis de violencia e impunidad que, como lo comentábamos, no es nueva. Llevamos con estos niveles de impunidad años, y justamente dentro de estas recomendaciones enfocarlas a la prevención de la violencia de género, que también lo que hemos identificado es que muchos de los asesinatos de mujeres se pueden prevenir, ¿no? Porque muchas violencias vienen desde la casa, microviolencias, micromachismos que escalan y terminan en una muerte violenta de mujeres. Montserrat, déjame hacer una pausa y voy a regresar contigo para que nos digas el otro lado de la moneda. ¿En qué estados funciona mejor la justicia y hay menos impunidad, ¿no? Digo, ya vimos los casos de verdad de pena ajena, de donde hay impunidad pues 100% en Oaxaca, por lo que nos está diciendo Montserrat. Vamos a ver a qué estado sí le va bien. Regresamos en un momento más.
Regresamos con Montserrat López para hablar de la impunidad en México, un nuevo reporte de esta asociación llamada Impunidad en México. Montserrat, ahora dinos los estados de la República, las entidades donde hay más probabilidad de que a los que cometen un homicidio intencional o doloso, pues los persiga la justicia y los sentencien. ¿Cuáles son? Claro que sí. Los estados con menores porcentajes de impunidad acumulada en un periodo de 6 años son Yucatán, con 38.5%, le sigue Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México. Aquí también vale la pena resaltar que, como lo comentaba, este índice de impunidad se compone tanto de víctimas como de sentencias, ¿no? Entonces, si en algún estado hay pocas víctimas registradas, pues los niveles de impunidad se pueden mantener un poco más bajos. Es el caso de Yucatán, ¿no? Correcto. Que tiene, en relación a todo el país, pues la menor tasa de víctimas de homicidio intencional por 100,000 habitantes, ¿no? Creo que tiene 2, ¿verdad? La última vez que lo vi, creo que eran 2 por cada 100,000 habitantes, Yucatán. No sé si tengas el dato. No lo tengo aquí a la mano, pero sí es de los más bajos de todo el país. Y el más alto es que también últimamente hemos visto pues cómo la violencia está desbordada en el estado y las tasas de homicidios intencionales en Zacatecas rondan el 100 las 100 víctimas por 100,000 habitantes, cuando el promedio nacional es 27. 100 en Zacatecas, por cada 100,000 habitantes. O sea, Zacatecas entonces es uno de los lugares más violentos del mundo, ¿no? O sea, creo que es peor que estar en una zona de guerra en este momento. Pues sí, las tasas son muy preocupantes y por lo mismo los niveles de impunidad se reflejan, ¿no? Cuando tenemos víctimas, también los homicidios se cometen con armas de fuego. También en el estudio pueden encontrar que más de 7 de cada 10 homicidios que suceden en el país son cometidos con arma de fuego, lo cual pues ya entra otra competencia a nivel federal y necesita haber necesariamente una coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General para que estos delitos pues puedan lograr tener sentencias condenatorias. A ver, y yo quisiera terminar esta entrevista contigo porque se habla mucho de la Guardia Nacional, de la militarización, de que esto es la estrategia. Y aquí lo que hemos dicho, y ya vamos para 13 años en Es la Hora de Opinar, es que hay que trabajar en toda la cadena que tiene que ver con la seguridad pública, que son policías, fiscales, jueces y cárceles, ¿no? Y si tú no trabajas sobre esa cadena, pues vas a tener estas tasas de impunidad que tú nos estás diciendo, Montserrat. Claro, una de las cosas que especificamos en el reporte es que hace falta una estrategia nacional de seguridad y justicia centrada en las instituciones civiles, ¿no? Como bien lo comentas, en los últimos años se han fortalecido las instituciones militares y se ha puesto el foco en fortalecer la Guardia Nacional y la militarización del país, cuando en realidad estas instituciones, las instituciones civiles, son las encargadas de perseguir estos delitos de alto impacto. Y mientras nosotros no nos enfoquemos en una estrategia nacional para fortalecer tanto las fiscalías, que son las encargadas pues, de perseguir estos delitos, pero también la Fiscalía General, como lo comentaban, una estrategia nacional integral que contemple no nada más la persecución de los delitos, pero también qué pasa después, ¿no? Una de las cosas que nosotras hacemos énfasis es que si bien las sentencias son una medida de efectividad, pues necesitamos enfocarnos en las cárceles, ¿no? Hoy casi la mitad de las personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia condenatoria, ¿no? Y no estamos hablando de qué pasa después. No estamos garantizando que las personas que cumplen sus sentencias no vuelvan a repetir estas conductas. Entonces, pues sí, necesitamos hablar de un sistema de justicia integral y fortalecer todas las instituciones que están involucradas para poder disminuir no solo los niveles de impunidad, sino también de violencia. Y te apuesto que estos estados que nos decías que hay menos impunidad, sí han trabajado sobre, por lo menos la Fiscalía. Sé que aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México ha tratado de hacer un esfuerzo en serio por mejorar la Fiscalía y sus capacidades de investigación, ¿no? Justamente ahí es donde tenemos que estar poniendo el foco en fortalecer las capacidades de investigación. Y como bien lo comentas, hay buenas prácticas en el país, no está todo perdido, sí. No todo el país es igual con estos 90 o más % de impunidad. Sí hay buenas prácticas, solo hay que rescatarlas y hay que tomar esta estrategia nacional y fortalecer las instituciones civiles. En el documento pueden encontrar una serie de recomendaciones enfocadas precisamente a fortalecer las capacidades de investigación para estos dos delitos que
si bien son muertes violentas y muertes intencionales, pues las muertes de mujeres, como lo sabemos, pues tienen componentes de género que se tienen que investigar como tal. Entonces, pues ahí pueden encontrar las recomendaciones de Impunidad Cero. Muy bien, el documento supongo está en su sitio de internet, ¿verdad? En Impunidad Cero. Claro, pueden encontrarlo en impunidadcero.org. Perfecto. Montserrat, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Emilio. Buenas noches. Gracias a Montserrat. Y bueno, gracias a usted por habernos acompañado. Les recordamos que el programa siempre está disponible a partir de las 8 de la noche por la aplicación ViX y en nmas.com.mx, en televisión, desde luego 10:30 de la noche por Foro TV. Aquí nos vemos.